Hola, muy buenas noches. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares una vez más. Con esta la tercera y penúltima edición de Noti5 de hoy, jueves 3 de diciembre del año 2015. Un servidor y amigo de ustedes, Rafael Fitzmaurice Meneses, les da la más cordial de las bienvenidas al mundo de la información, invitándolos a mantenerse en sintonía por espacio de 60 minutos para que sean ustedes veraz y oportunamente informados. Bien, el día de hoy quiero agradecer su presencia en el estudio a un gran amigo periodista, uno de los mejores periodistas de este estado, licenciado Fernando Herrera, quien pues recién terminó su ciclo como presidente del hoy extinto Instituto Estatal Electoral y pues quien es uno de los mejores editorialistas que tiene el periódico Juárez Hoy. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Qué gusto saludarte y gracias por la invitación. El gusto es todo mío. Queríamos platicar contigo. De repente suceden cosas muy chistosas, como lo siguiente. Dicen los politólogos que están alrededor de los muchos aspirantes a candidatos, dicen, bueno, hay una brecha legal o hay un espacio donde yo pudiera no renunciar o sí renunciar, cuando hay un antecedente del 2010 ante el entonces IFE, de que dice que no porque no hayan sido mencionados quiere decir que están exentos de la ley. Una ley tiene que ser igual para todos o no es ley. Sí, hay un aforismo que viene del derecho romano que dice dura lex sed lex, y traducido este aforisma, sentencia, dura es la ley, pero es la ley. Así es. Y la ley debe aplicarse aunque te perjudique, porque es en bien de la sociedad en general. La ley entonces es a rajatabla, no se presta a interpretaciones, simplemente se aplica. Bueno, se decía desde un principio que tenían que los aspirantes a un puesto gubernamental renunciar a sus puestos si hayan sido ya favorecidos con el voto o si habían sido contratados como funcionarios públicos, no tener ninguna función antes del 4 de diciembre, y todos dijeron, bueno, pero esos son para hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre porque no aplica conmigo. Y de repente hoy se vinieron, tal como se había previsto y como se había dicho desde un principio, un sinfín de renuncias por todo el estado. Es que efectivamente el aforismo es una sentencia y dura es la ley, pero es la ley. Y me parece a mí que la solicitud de licencias es acertada por parte de quienes, perteneciendo a alguno de los partidos políticos, deseen buscar una posición en lo que se refiere a la gobernatura del estado, que es una sola la que se juega, y si están en condiciones, si quieren estar en condiciones de ponerse en suerte, tienen que efectivamente separarse de sus encargos, sean de elección popular o de nombramiento, con 6 meses de anticipación, de acuerdo al artículo 84 de la Constitución de nuestro estado de Chihuahua. Bien, yo te invité el día de hoy porque además de ser un excelente periodista, bueno, pues tienes la experiencia de haber sido el presidente del Instituto Estatal Electoral. Pero muchos de nosotros no acabamos de entender cuál es la diferencia ya de un Instituto Estatal Electoral que fenece con los famosos OPLES. Fíjate que el Instituto Estatal Electoral, en el que yo trabajé por 9 años y del que, como tú bien dices, soy expresidente, y actualmente como aprendiz de reportero y locutor, porque es que estoy reaprendiendo. Bueno, okay. 9 años fuera de cancha, aunque, como bien dijiste al principio, Juárez Hoy acogió mi columna filosófica durante años y la ha estado publicando a diario con mi nombre, Fernando Herrera, y se llama Secretos, Sabiduría para la Vida Cotidiana. Déjame decirte que el organismo público local electoral o Instituto Estatal Electoral, cuyo nombre conserva, sobrevive de manera autónoma, con personalidad jurídica propia, con patrimonio propio, y efectivamente tiene atribuciones específicas que conserva. Hay otras que
le tocaron al Instituto Nacional Electoral y otras que son coordinadas. De tal suerte, entonces, que ahora tenemos una autoridad nacional que con esta palabra te supera lo que es de nivel federal y lo que es del ámbito estatal o de las entidades federativas y el Distrito Federal. Siendo nacional, supera las barreras de lo local y las barreras de lo federal. Por lo tanto, entonces tenemos una organización nacional. La supuesta autonomía, pues en realidad no es tal. Hay una autonomía de hecho y de derecho en el Instituto Estatal Electoral como organismo público local electoral. Entonces, ¿qué son las OPLES? El OPLE es un organismo público local electoral que atiende a las elecciones en el estado de Chihuahua en coordinación y bajo criterios, líneas, reglamentos del Instituto Nacional Electoral. Suena como una doble ventanilla. Parece un poco complicado. Sin embargo, déjame decirte que yo comparto con la reforma que vamos a un mejor estadio en situación de prácticas democráticas, en donde el escenario de 2015, tú lo viste, fue un escenario, diríamos, diáfano, transparente, creíble, y vamos ahora a un escenario local 2016, en donde también se espera un buen proceso electoral, que yo lo veo venir con todas las ventajas para quienes están ahora en el Consejo Estatal Electoral. Bueno, ¿el Consejo tiene presidente? Claro que tiene un presidente, es el ingeniero Arturo Meraz González, y tiene 6 consejeros, 3 elegidos por 3 años por única vez y 3 elegidos por 6 años por única vez. En delante serán todos elegidos por 7 años. ¿Cuya función sería? Cada uno tiene funciones de permanencia en tiempo completo, serán diferenciadas de acuerdo a los perfiles, de acuerdo a cómo ellos... ¿Las decisiones serán colegiadas o se impondrá finalmente la decisión del presidente? Yo creo que si antes fueron colegiadas, ahora seguirán siendo colegiadas. Creo que no hay discusión al respecto. Me parece que son 7 pares, uno de ellos es presidente, pero aún yo insisto, si antes fueron colegiadas, con mayor razón podríamos decirlo ahora, porque son de tiempo completo los 7. ¿Un gran costo o el No. mismo costo? Fíjate que la democracia en Chihuahua viene costando menos de medio punto porcentual del presupuesto del Estado. Creo que yo te puedo decir del ámbito periodístico crítico, en donde yo me ubicaría como un periodista de pensamiento libre, amplio, y te puedo decir que yo considero que las elecciones en nuestro estado no son costosas en términos monetarios. A ver, son más costosas en términos de ausencia de votantes. No son costosas en cuanto al órgano que las regula. Son costosísimas en cuanto al número de partidos a los que hay que darles dinero para que lo hagan. Mira, yo creo que la sociedad se puede dar a sí misma cuantos partidos le plazca. Hay requisitos muy claros para convertirte en partido político. Si los cumples y la sociedad te deja entrar, la misma sociedad te asigna los recursos. Y me parece que eso no lo debemos de cuestionar. Creo que los partidos, si tienen el perfil democrático y la afiliación y militancia que les exige la ley, son bienvenidos por la sociedad. Luego se dan partidos como el Partido del Trabajo, con el Partido Verde Ecologista, que por sí solos no hacen nada, o sea, siempre van en alianza con uno de los partidos grandes. Déjame decirte que en el caso del Partido Verde supera los 9 puntos porcentuales en el país, lo cual te dice que supera con creces más de 3 veces sí, pero el umbral. Lo supera cuando en la mayoría de las veces va en alianza con el PRI y le toca una proporción de lo que gana el PRI. Ir en alianza es parte del derecho de los ciudadanos congregados en una agrupación política. En el caso del PT, en este momento tiene su registro en suspensión. ¿Tú conoces la anécdota de que la mosca que va arriba del caballo dice, ay, ¿qué es? Vamos arando. Sí, qué chueco nos salió este surco. Dice, pues no, pues el que va arando es el caballo, tú nomás vas arriba del caballo. Podría en un momento dado alguna gente pensar así. Sin embargo, yo te diría que son saludables las alianzas, las coaliciones, las candidaturas comunes, porque son necesarias para poder ofertar políticamente a una sociedad una postura. Y cuando los partidos se ponen de acuerdo y logran establecer una postura
pueden competir entre sí. Y efectivamente hay partidos suficientes en nuestro estado y en el país como para que varias corrientes políticas de pensamiento diverso puedan converger y ponerse de acuerdo, establecer una alianza, una coalición, una candidatura común en el caso de la entidad federativa nuestra. Luego vemos absurdos en donde partidos de izquierda o que tienen un alma mater manifiesto de izquierda se alían con partidos de derecha con un alma mater de una ultraderecha. Y dices tú, bueno, ¿y la ideología? Ya es una persecución del poder sin que importe la ideología. Fíjate que la ley los obliga a presentar una plataforma política conjunta, de tal suerte entonces que ambos partidos, si fueran de situación extrema en cuanto a izquierda y derecha, recordando la filosofía francesa de partidos de izquierda y partidos de derecha, creo que por más que diverjan en sus corrientes ideológicas, se tienen que poner de acuerdo y presentar una plataforma política conjunta. De otra manera no pueden celebrar la coalición o la candidatura común en el caso de una entidad como la nuestra. ¿Quién sería quien regulara si esa conjunción existe o no? Tienen que cumplir requisitos ante la autoridad electoral. En el caso de la entidad federativa, como es Chihuahua, ante el organismo público local electoral o instituto estatal electoral, como lo quieras denominar, se vale de las dos maneras. Y en el caso de elecciones federales, ante el Instituto Nacional Electoral. El INE y el IFE, ¿cuál es la diferencia? Que uno es nacional y el otro atendía solo a lo federal. Cuando tú hablas ahora de un parámetro nacional, superas la barrera de lo federal y lo local, o lo que le es a las entidades federativas y al Distrito Federal, y se convierte en un todo, en uno solo, que es el país, la nación nacional. ¿Sobrevive el IFE? Sobrevive dentro del INE como parte que fue de la democracia mexicana, pero el INE es mucho más amplio como espectro. ¿Con presupuesto propio o sin presupuesto propio? Tiene personalidad jurídica propia y presupuesto propio y depende en términos presupuestales de lo que es la Cámara de Diputados, en donde se presenta el presupuesto de la Nación y en un rubro va el del Instituto Nacional Electoral. Se duplica nuestro gasto. Tú pudieras verlo así. La verdad es que la democracia en México no es costosa en términos monetarios. Nos cuesta más que alguno de nosotros no vaya a votar. Eso es más costoso. Eso ya es una decisión propia. Definitivamente. O sea, no voy a votar porque no hay nadie que me motive a salir. Fíjate, Rafael, que este es un dato curioso. En el mundo entero, el promedio es de 50%. El mundo entero. Hay países nórdicos que te alcanzan 70, 75%, pero hay países del tercer mundo o países en desarrollo que te alcanzan 35, 40. El promedio mundial es de 50 y el promedio de este país es por encima de la media mundial y el del estado de Chihuahua es por encima de la media nacional. Ciudad Juárez, mucha gente piensa que es una ciudad abstencionista. Yo te diría, no lo es. Es igual de votante que el resto de las democracias. ¿Cuál es el problema del padrón de Juárez? Cuando se menciona de que en Juárez se llega a una abstención de hasta 70%, entonces son cifras equivocadas. Cifras equivocadas, Rafael, por una razón sencilla. Esta frontera tiene una población flotante muy amplia todos los días y hay gente de Sudamérica, Centroamérica, Campeche, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Colima, de la entidad federativa que tú quieras, del Distrito Federal, de un país como Centroamérica o Sudamérica, que en su paso rumbo a los Estados Unidos en búsqueda de trabajo para dar de comer a su familia, llega a Ciudad Juárez, saca una credencial de elector, aspirando a que si lo llegan a agarrar las autoridades cruzando la línea para el otro país, lo devuelvan hasta Juárez y no hasta su país de origen. Ahora, eso te infla el padrón de Juárez en más de 30 puntos. Explícame una cosa, ¿cómo es posible que una organización como el Instituto Federal Electoral y ahora el Instituto Nacional Electoral, con el debido cuidado que debieran tener al dar una tarjeta que inclusive sirve de identidad nacional y que sirve para permitir las elecciones, sea tan descuidado para darle a un extranjero un documento de tal Fíjate magnitud? que de entrada yo te diría que se trata de un documento de buena fe y tiene penalidad
sacarlo de manera ilegal. Hay persona en la cárcel que por haberle encontrado 15 credenciales de elector le dieron más de 40 años de cárcel. Sí, bueno, pero ahí porque sacó 15, pero ¿y qué del extranjero que viene y se hace pasar? Porque forzosamente tienes que ser nacido en la República Mexicana para poder sacarla, ¿no? Siendo un documento de buena fe, es posible que de alguna manera te las ingenies para acudir con 2 testigos y presentar una solicitud del documento. No es forzosa entonces la acta de nacimiento mexicana. Hay muchas personas en este país, Rafael, que no tienen acceso a un documento de ese tipo y con el solo hecho de presentarse con 2 testigos y localizar por ahí el acta de nacimiento en copia, ya pueden acceder. Bueno, tú como periodista, mi amigo Fernando, ¿qué sientes que está pasando en el estado de Chihuahua con esta efervescencia en donde hay tanta gente que de repente dice, levanta la mano para ser gobernador o para ser presidente municipal en varias de las ciudades del estado? Mira, siento que hay un interés natural, siento que efectivamente somos un estado políticamente maduro, somos un estado progresista, de mente abierta. Yo te podría decir que somos muy dados a creer en la sociedad misma, que es una sociedad educada, culta, que sabe políticamente lo que quiere. Y entonces yo veo natural que haya muchas manos levantadas en los distintos partidos políticos. Tú con tu olfato periodístico, ¿quién te gusta? ¿A quién le ves más posibilidades? Fíjate que en ese aspecto yo Vamos a echar un póker. Sí, yo como periodista te diría que la sociedad sabe elegir y los nombres, tú y yo podemos jugar con ellos, pero no tiene nada que ver con lo que la sociedad está pensando. Te puedo decir con claridad que Ciudad Juárez es la ciudad más importante del estado y que obviamente es una ciudad que pesa y que un juarense cuando levanta la mano de cualquier partido político representa a una gran parte de la población, más del 40%. Entonces tienes que poner muchas cosas en juego. Jugar con los nombres es fácil y hoy nada más pudiéramos decir que 7 presentaron licencias o 6 de diferentes partidos políticos. Y tú y yo podemos decir, oye, pidieron licencia por parte de un partido 2 o 3 personas, de otro partido han pedido 4 hasta hoy, y podemos jugar con esos nombres. Déjame te la cambio. ¿Qué tan viable ves que uno de los aspirantes de Ciudad Juárez sea el ganador? Fíjate que es parte del análisis político que todo periodista responsable debemos hacer. Yo creo que Juárez, efectivamente, por ser la ciudad más importante del estado, la más poblada, una ciudad cosmopolita, progresista, económicamente muy fuerte, con algo que no hubiéramos imaginado, Rafael. En este momento hay más de 15,000 plazas sin una persona que la ocupe. Hay sobreoferta de empleo. Es decir, Juárez necesita gente que venga a trabajar. La ciudad tiene una seguridad que te asombra, una tranquilidad que te deja pasmado. Hace años, en 2010, en un mismo mes como el que hoy estamos viviendo, había 300 muertos mensuales. Hoy tú ves una vida tranquila, en armonía, normal, con las vicisitudes naturales de una sociedad, pero Juárez es otro rostro. Ahora, por lo tanto, siendo una ciudad tan importante, Rafa, claro que un juarense tiene el derecho de levantar la mano. No, tiene el o derecho. Una juarense. Pero el derecho, claro que lo tenemos todos. Pero posibilidades reales. Las tiene, como Si cualquier logra otro chihuahuense. Si logra conjuntar que los juarenses voten ¿cómo se llama? En armonía todos, no todos divididos. Deja tú los juarenses, que mueva a los chihuahuenses. Y puede ser un hombre o una mujer. Y Juárez es un baluarte en el estado. Nos guste o no nos guste, es la ciudad más importante. Fernando, yo quiero agradecerte mucho que hayas aceptado nuestra invitación y sobre todo para venir y aclararnos todo esto de que el Instituto Estatal Electoral, de que el OPLE, de que el IFE, de que el INE, porque a muchos de nosotros ya nos confundieron totalmente. Fíjate que es muy sencillo, Rafael. Simplemente el 5 de junio
nosotros, tú y yo como periodistas, la gente en su carácter cada quien, hombre o mujer, empleado o patrón, simplemente toma su credencial de elector, acude a su casilla y deposita su voto por la persona que lo convenza, sea hombre, sea mujer, pertenezca a un partido o pertenezca a otro. Es así de sencillo. Sí, lo que pasa es que quiénes son los que revisan, quiénes son los que deciden, ahí es en donde se me hace a mí, pues te vuelvo a repetir, una doble ventanilla. Fíjate que tu punto de vista es respetable. Yo te podría decir que yo veo nuestra democracia sencilla y asequible. La puedes casi así, asequible, esa es la palabra correcta, la puedes asir. Así es, de acceso de todo mundo. Sí, señor, absolutamente. Bueno, yo Tienes tus reservas. conozco muy pocas democracias, pero conozco unas muchas más sencillas. Pues la democracia es simplemente ir a depositar un voto, mi querido Rafa. No, sí, pero el quién regula, cómo regula y bajo qué reglas. Hay países del primer mundo que tienen hasta 400 millones de habitantes con un Producto Interno Bruto muy superior al nuestro y un nivel de cultura muy superior al nuestro, que no tienen organismos electorales como organizaciones permanentes a nivel nacional o estatal o local y que se activan única y exclusivamente para esos años electoreros. Fíjate que en un ¿Se vuelven a análisis, desaparecer? en un análisis serio, Rafa, saldría más fortalecida la democracia mexicana que esas que tú mencionas. Y déjame decirte que tienes razón en algo. Efectivamente, nuestra democracia es perfectible. La podemos perfeccionar entre todos, pero participando, yendo a votar. Ahí está el problema. Sí, señor. Es donde tenemos que entrarle todos. Te agradezco, Fernando. Al contrario, mi querido Rafa. Y ahora que ya eres de vuelta periodista, pues a ver cuándo nos mandas tus opiniones grabadas. Cuando tú me digas, Empezando yo ya. quiero reaprender a esto, Muy bien. quiero ser locutor, quiero ser reportero, que son las dos cosas más importantes que hemos hecho en la vida, quienes nos gusta el periodismo, la investigación, el análisis, la editorialización de las cosas. Esta es tu casa. Pues muchas gracias. Gracias. Te tomo la palabra. Regresamos con más inmediatamente después de esta breve pausa comercial. Bien, se separa Enrique Serrano en su cargo como presidente municipal y se une a la contienda por la gubernatura. A través de una sesión extraordinaria de Cabildo, a las 8 de la noche, el presidente solicitó la licencia para separarse de su cargo por tiempo indefinido. No, bueno, pues es que si hay compañeros que están haciendo lo mismo, pues hay que garantizar de alguna manera también un posicionamiento de equidad y de transparencia por parte de un servidor, y no lo podría hacer si continúo en el cargo, y hay quienes ya no tengan el ejercicio de una función pública. Por lo tanto, en ese afán de garantizar transparencia, equidad y legalidad, pues me veo en la necesidad de solicitar la licencia para estar a la disposición del partido. Javier González Moquen quedará como presidente municipal, quien actualmente ocupa el cargo de suplente. Bueno, trabajaré con una planeación interna, estaré entrevistándome con algunos actores de mi partido, básicamente para recibir opiniones y recibir consejos, intercambiar opinión con ellos. Eso es lo que estaré haciendo. Espero no regresar. No, si usted cree que voy a regresar, yo espero que no voy a regresar, aunque a usted no le guste. O a sus patrones. Sobre el resto de los aspirantes a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional, Serrano añadió: Bien, yo los veo como cuadros valiosos de nuestro partido, son perfiles muy interesantes para la ciudadanía. Todos ellos están capacitados, tienen experiencia política, nivel profesional, y son cuadros valiosos del partido.
que cualquiera de ellos puede perfectamente bien llegar a la contienda y ganarla. El Partido Revolucionario Institucional no ha hecho pública la convocatoria para aspirantes a candidatos en el estado de Chihuahua y serán las próximas semanas que se dé a conocer. El mensaje es en el sentido de que mi visión es que desde esa responsabilidad se puede beneficiar mucho más a Juárez. Juárez reclama, es un reclamo de los juarenses ocupar esa posición. Juárez la necesita y Juárez la merece. Y por eso es que estamos dispuestos a buscar esa posibilidad, porque todo se puede traducir en un mayor beneficio para Juárez y los juarenses. Y bien, ayer por la noche la senadora Lilia Merodio Reza renunció a su cargo para pedir licencia e ir por la candidatura. El día de hoy fue aceptada y la senadora se separará de su cargo en los próximos 6 meses antes de las elecciones para que el proceso sea más transparente. La senadora, que fue la primera aspirante del Partido Revolucionario Institucional que solicitara la licencia por el estado, para participar por el estado de Chihuahua, está aquí en el estudio y queremos agradecerle que haya aceptado nuestra invitación a acompañarnos y a platicar con el público televidente de Canal 5. Gracias por venir. Muy buenas noches. Y dígame, ¿qué la motiva o qué tan segura se siente para entrarle a un toro de ese tamaño? Bueno, primero, pues es el trabajo que he venido realizando en todo el estado de Chihuahua, Rafael, convencida en que la transparencia y rendición de cuentas y sobre todo que en esta aspiración legítima que estoy segura que mi partido en los próximos días podrá emitir esta convocatoria y donde nos digan las reglas claras para que quienes hemos manifestado nuestra intención de aspirar, pues podamos hacerlo. Pero también actuando de frente y con una verdadera transparencia y rendición de cuentas, pues separarse del cargo para que no se use el recurso público que pueda ser malinterpretado y sobre todo que esto nos permita tener un piso parejo en igualdad de circunstancias para todos los que aspire. No, pero además porque la ley es la ley, ¿no? O sea, para cumplir con la ley, en primer término, aunque había muchas hipótesis que decían que no estábamos obligados a pedir la licencia, por congruencia y por una forma de vida transparente, decidida, sobre todo. Siempre he dicho que las mujeres juarenses somos mujeres de decisiones, somos mujeres valientes también, que enfrentamos nuevos retos y metas, y en ese sentido, mi caso siempre ha sido que respetuosa de los tiempos, sobre todo de las reglas que mi partido marque, estoy segura que podremos lograr esta unidad y construirla primero al interior de mi partido, el Revolucionario Institucional, para después ir con el mejor perfil que nos permita garantizar el éxito en el próximo proceso electoral. Yo quisiera preguntarle, no hay duda de que usted tiene una amplia experiencia legislativa, sin embargo, está aspirando para un cargo ejecutivo. Bueno, yo soy administradora de empresas egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Rafael, la vida y mi partido me ha dado la oportunidad de tener cargos también ejecutivos. Yo he sido administradora de las finanzas de mi partido a nivel nacional, saneé las finanzas, el presidente en su momento del Comité Ejecutivo Nacional rindió cuenta a los consejeros políticos, donde después de 12 años que mi partido no iba con finanzas sanas a enfrentar este proceso que era ganar la presidencia de la República y que esa fue la encomienda que me dieron en un desastre que en ese momento había financiero en mi partido, después de varias multas que habían sido puestas por mal manejo y por haber también cometido, pues en su momento, pues nos pusieron multas, pues sí, infracciones de la ley, nos pusieron multas, que esto hacía que mi partido no tuviera finanzas sanas. En ese sentido, saneé las finanzas de mi partido, se me hizo un reconocimiento ante el Consejo Político Nacional y bueno, también he ocupado cargos en el Ejecutivo. Cuando tuve la oportunidad de ser directora de Recursos Humanos en el municipio de Ciudad Juárez, pues con una plantilla de personal de más de 8,000 empleados, yo llegué a los 26 años a ser directora de Recursos Humanos, también se puso orden, porque en ese momento, después de 15 años de administraciones
de otro partido, pues había finanzas y sobre todo nóminas donde existían aviadores y donde también había muchas concesiones, también se puso orden. Entonces he ocupado cargos también en el Ejecutivo, he administrado tanto las finanzas públicas, también de mi partido, pero también en el municipio de Ciudad Juárez, y en el Estado pues ocupé también direcciones importantes, áreas importantes. Entonces yo creo que esto me ha permitido actuar en congruencia con una verdadera transparencia, rendición de cuentas, que hoy es lo que están exigiendo los ciudadanos. Dentro de que hablaba yo hace unos minutos con un amigo periodista, uno de los mejores periodistas del Estado y con un fino análisis político, quien inclusive fue presidente del Instituto Estatal Electoral. Y le decía yo, bueno, es que ya con tantas reglas ya no sabemos qué. O sea, ustedes tienen que esperar el tiempo para hacer pre-campaña, pero siempre y cuando el partido decida que va a haber una elección interna. Si no, si es un aspirante directo, o sea, que lo asigne el partido por unidad, entonces ya no hubo pre-campaña. No, pero aún así existe un método de selección de candidato, ya sea por la vía de una elección directa y la otra vía es convención de delegados. Estoy segura que mi partido, después de 15 días que aprobamos en el Consejo Político Nacional, aprobamos precisamente cuál debía de ser el perfil de los o las candidatas para la próxima contienda. Entonces se votó en el Consejo Político Nacional que fueran primero perfiles que tuvieran una buena imagen pública, social, que fueran bien vistos en la sociedad, que hubiese un respaldo electoral, que hubiese también un respaldo pues de trabajo, de resultados, y que en ese sentido teníamos que ir con las mejores cartas. Estoy segura que así va a ser. A veces me hace muy extraño muchas decisiones que se toman y que aprovechando que es usted de las personas que tomaron esas decisiones, para que nos explique, porque, por ejemplo, dicen, por igualdad de género, tiene que ir la mitad de las candidatas mujeres. Es esto que 67 municipios, son 67 candidatos, tiene que haber la mitad de mujeres, o sea, ¿quién se va a dividir por la mitad? Es un comentario muy simplón, pero no va a ser posible que haya una exacta 50%. Bueno, pues para empezar no va a ser exacto porque son 67 municipios. Yo espero que de esos 67 municipios, 34 sean candidatas y 33 sean hombres. Bueno. ¿No? Que tengamos la mayoría. Y no es igualdad, es paridad. La paridad electoral que hoy está consagrada por primera vez en la historia de nuestro país, Rafael, en el artículo 41 de la Constitución, en esta reforma político-electoral que aprobamos las y los senadores de la República en su momento. Aprobamos para que existiera estas condiciones. Pero a ver, porque por ejemplo empieza a volar la imaginación. Vamos a tener 34 mujeres y 33 hombres, como usted lo sugiere. Pero, ¿y los suplentes? Tienen que ser mujeres también. Porque acuérdate que donde vaya una candidata mujer, ¿tiene que ir una suplente mujer? Así está ahorita en la reforma, y por ello, ¿te acuerdas y te recordarás el tema que en su momento le llamaron las Juanitas, que postularon a mujeres para la contienda, se ganaron con el voto esta confianza y después asumieron los suplentes que eran hombres. Entonces se hizo una modificación a la ley para que cuando hubiese una candidata, pues la suplente tiene que ser también candidata. Y para acabarla de desenredar o de enredar más, pues hay candidatos a regidores, hay candidatos a diputados, hay candidatos a gobernador. ¿Quién va a decidir cuál es cuál? Yo creo que hoy se le abre esta posibilidad a las mujeres dentro de mi partido, Rafael, para que... ¿Es algo meramente del PRI o es un requisito electoral? No, ya es una reforma constitucional donde se modificó el artículo 41 de la Constitución y ahora los partidos políticos tienen que garantizar la paridad de género.
Entonces ya no es si quieren o no quieren, porque muchas veces dicen, es que habrá tantas mujeres que puedan ser candidatas, y yo siempre he dicho, pues las mujeres en Chihuahua no solamente estamos preparadas ni tenemos la capacidad, sino también podemos aspirar en este empoderamiento de las mujeres, que hoy debe de ser y es en estos momentos una acción afirmativa que los partidos tienen que garantizar el próximo año la paridad electoral. Y en mi partido se acaba de votar para que sea para las presidencias municipales, es el primer partido que lo aprueba, siempre fijando agenda, es el primer partido que aprueba para que la mitad, y ahora sí la paridad exista para las presidencias municipales y para todos los demás cargos. Aunque no sea explícito y no se haya votado así en el Consejo Político, que debe de haber también la misma paridad para las candidaturas a gobernador, pues ya es una acción afirmativa. No debe de haber regresiones y yo estoy segura que en mi partido y en todos los estados hay mujeres con gran capacidad para también poder ser las candidatas a los gobiernos de los estados. ¿Qué sucedería, me pregunto yo, si con este nuevo modelo de democracia lo único que se consigue es más abstencionismo? No creo, porque fíjate que en mi caso, cuando mi partido y la vida... No es, usted puede creer que no, puede creer que sí, pero ¿qué sucedería si resulta que sí? No, porque fíjate que al contrario, Rafael, hoy que las mujeres, yo lo vi en el estado de Sonora y lo vivimos también, quienes en su momento tuvimos la oportunidad de compartir con Claudia Pavlovich como compañera senadora y que la acompañamos en su campaña para el gobierno de Sonora y que hoy por primera vez, después de tantos mitos y paradigmas que había de que si una mujer podía gobernar Sonora, pues hoy vemos a una mujer gobernando Sonora y una mujer entrona, de carácter y sobre todo transparente, y que los sonorenses le dieron la oportunidad de ser gobernadora. Pues ella llega contundentemente con el voto, en su mayoría las mujeres y los jóvenes votaron por ella y hoy es una gobernadora y hoy por primera vez en la historia Sonora tiene una mujer gobernadora. Entonces yo creo que más bien pues existe también este reto ahorita y todavía no se da esta confianza de que las mujeres cada vez podamos acceder a espacios en la toma de decisiones, en este empoderamiento que ya es una realidad y sobre todo que México hoy fija una agenda de un país de avanzada, que muchos países, tuvimos un foro en meses pasados, un parlamentario de mujeres parlamentarias de todo el mundo y no podían creer que en México ya estuviera garantizado la paridad electoral. Pues no lo pueden creer, pero de hecho ya es por ley. Por ley y que no hay en otros países también. Lo cual, bueno, yo supongo que no hay en otros países, no sé si es bueno o es malo. Lo cual nos hace pensar que estamos en tierras vírgenes, estamos navegando en mares que no han sido navegados. Y que qué bueno que estamos navegando en esos mares para que también muchas veces dicen, ¿y una mujer tendrá la capacidad para gobernar o una mujer tendrá la capacidad para un cargo? Y entonces existe esa figura de no creer. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Estados Unidos, en la lucha por los derechos sociales, dijeron, tiene que haber un activismo y tu empresa tienes que tener a fuerzas 3 gentes de origen indio y 4 gentes de origen afroamericano. Y dices tú, entonces yo ya no voy a escoger mis empleados porque sepan o no sepan, sino ahora los tengo que escoger por su raza. Entonces, un racismo a la inversa. Si antes el racismo decía que tenían que ser todos blancos, bueno, pues ahora tienes que tener 3 indios y 4 negros. Y dices tú, pero no eran los más calificados, o sea, tenía acá 4 blancos que podían hacer mejor el trabajo y más barato. Pues no, ahora para cumplir con la ley está así. Y yo pienso que tienen todo el derecho las mujeres de hacer activismo para que se les dé igualdad, pero se rompe o hay cuando ya es necesariamente tanto número de mujeres, sean mejores o no sean mejores, o sean las exactas o no las exactas, pues ya estamos haciendo una travestía de lo que es la democracia. No, porque entonces, ¿cómo lo llamamos cuando los varones gobiernan?
Entonces, ¿cómo lo llamamos ahí? Pues también nosotras las mujeres Sí, o sea, pedimos por eso, equidad y pedimos igualdad y pedimos paridad. Pero un pueblo quiere escoger al mejor gobernante independientemente de su sexo. Exacto, pero entonces que se le dé la oportunidad a las mujeres para ser candidatas, Sí. porque no está así. Sí, pero ahora ya Ahora sí, ya es está. obligación. Sí, y ahora sí tienen que garantizar los partidos. Pero ya no es políticos. obligación de que vaya el mejor, sino que ahora ya tienen que ir tantos hombres y tantas mujeres. Bueno, pues entonces quisiera yo pensar que crees tú que no hay una capacidad en las mujeres, No, porque no, por supuesto fíjate, que las mujeres yo sí tienen nunca- capacidad Nunca dije y que tienen no fueran, trabajo y trayectoria. nunca dije que no fueran capaces, nunca dije que no tuvieran derecho. Nomás digo que eso de poner reglas de que ya tienen que ser a fuerzas unas, habrá un año en la que a lo mejor haya 3 mujeres muy capaces y muy interesantes y dispuestas a participar y tumben a 1.5, por decir la mitad, para meter 1.5 hombres que no están capaces. Al igual que habrá otra vez que haya 3 hombres o 3 varones, que a lo mejor son los que más le convenían a un pueblo y no van a tener derecho a competir más que 1.5, porque a fuerzas tienen que ir 1.5 de mujeres. O sea, la democracia no puede hacer de obligar así, de que tienen que ser a fuerzas así y así. Tiene que ser lo que el pueblo escoja o quiera. Pues sí, por eso existe pues el derecho al voto, ¿no? Que primero se les permita a las mujeres ser candidatas y después que exista, pues, y así va a ser, pues el día de la elección y que entonces los ciudadanos decidan si votar o no, darle la confianza tanto a un hombre como a una mujer. Pues eso es la democracia al final del día. Muy bien. Ahora, ¿cómo ve usted el ambiente electoral en el Estado? Yo lo veo bien, yo veo un PRI unido, veo un PRI también participativo, veo un PRI también sólido. Sin embargo, creo que mi partido tiene que construir esta gran unidad que necesitamos para poder enfrentar el reto mayor que es el próximo año. En ese sentido, estoy segura que con el talento de la dirigencia nacional de mi partido se puede construir estas condiciones y también de la dirigencia estatal. ¿Qué partidos ve usted como obstáculos para el PRI? Pues en el estado de Chihuahua siempre ha existido la alternancia. Es el primer estado donde hubo alternancia y en ese sentido es que no solamente los priistas hemos puesto el ejemplo de que puede haber procesos internos. Aquí en Chihuahua es donde iniciaron los procesos internos de mi partido y que también pues se dio el factor de alternancia. En ese sentido, pues hay distintas fuerzas políticas que podemos y que vamos a enfrentar el próximo año y que por ello los priistas tenemos que consolidar y construir esta gran unidad y eso va a dar la garantía del éxito el próximo año. ¿Existe el voto de castigo? Sí existe. Yo creo que hoy los ciudadanos votan más por el candidato que por el partido político y esto es algo que al interior de mi partido, en este ejercicio de reflexión, se acaba de aprobar también en el Consejo Político Nacional, que se le pueda dar entrada a personajes y sobre todo a diferentes perfiles, aunque no tengan una militancia tan activa, porque hoy los ciudadanos precisamente se van más pues por un perfil que tenga credibilidad, honorabilidad y sobre todo que haga labor social, que ese es el fin común de la política. Bueno, una última pregunta, y ya más como travesura. Dentro de lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua, dentro de lo que se ha logrado a nivel nacional, ¿las siglas le garantizan o le castigan? Yo creo que mi partido hoy vemos el liderazgo que encabeza el primer priista del país, que es el Enrique Peña Nieto. Vemos también en la figura del gobernador César Duarte, pues una figura que ha trabajado intensamente por Chihuahua.
Mi partido está unido en el estado, en cada una de las regiones que he tenido la oportunidad de visitar, de recorrer desde las comunidades más apartadas hasta las grandes urbes que es aquí, Ciudad Juárez y Chihuahua. Veo que en cada uno de los municipios en los que he estado hay un PRI sólido. Bueno, yo no lo dudo, pero luego entra el factor, que era por lo que le hacía la pregunta. Las alianzas. Van a entrar en alianza con un PT, van a entrar en alianza con un PANAL, van a entrar en alianza con un verde ecologista, y luego pues ellos piden su coto de poder, porque ok, yo entro en alianza contigo, pero a mí me tienes que dar 2 diputaciones, o también me tienes que dar 3 regidurías, o... Pues fíjate que si está el PRI tan fuerte, pues no necesita vejigas para nadar. Pues fíjate que tu pregunta es muy interesante y eso se construirá pues cuando ya se tengan a los y las candidatas de mi partido. Están analizando también pues cuál peso específico y político tienen los distintos partidos políticos en el estado de Chihuahua, y eso pues va a ser una estrategia que en su momento mi partido fijará y sobre todo pues decidirá con quién ir en alianza en la próxima contienda. Usted aspira a ser gobernadora. ¿Usted cree que vaya a haber alianzas con otros partidos? Bueno, siempre se necesitan construir alianzas hasta con los de enfrente. La realidad es que hoy lo que quieren los ciudadanos es que nos pongamos de acuerdo los políticos y que garanticemos mejores condiciones de vida para ellos. En ese sentido, en su momento... Pero luego se ponen de acuerdo y nos suben el IVA en la frontera y se ponen de acuerdo y nos va peor. Yo creo que lo que hemos aprobado y lo que en su momento me tocó aprobar, convencida de estas reformas estructurales por todas las fuerzas políticas, eso también ha dado una nueva forma de hacer política con madurez, con discusión, sobre todo con aportación, que fue lo más importante. El presidente Peña Nieto puso en una mesa las propuestas de los distintos temas donde sí nos íbamos a poner de acuerdo, y fueron propuestas de todas las fuerzas políticas, no fue de un solo partido. Eso quiere decir que hoy existe esta madurez de hacer alianzas, porque todos los partidos debemos de hacer alianzas para los ciudadanos, y la alianza principal que tenemos que hacer todos es precisamente con los ciudadanos. Rafael. ¿Algo más que usted quiera añadir? Pues agradecerte mucho esta oportunidad que me das para poderme dirigir con todo tu auditorio. Siempre estaré presente y pendiente aquí en mi tierra, Ciudad Juárez, contenta también de que me puedas abrir esta oportunidad y poder platicar con todo tu auditorio. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Una pausa comercial y regresamos. Vamos rápidamente a nuestro pronóstico climatológico. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues en estos momentos tenemos una temperatura bastante fresca de 7 grados centígrados, y estas temperaturas frescas se mantendrán también para los próximos días. Para el día de mañana, miércoles, tendremos una máxima de 19, mínima de 4 grados centígrados y vientos de 10 kilómetros por hora. Para el fin de semana, máxima de 19, mínima de 3 y vientos de 11 kilómetros por hora. Ya para el día domingo, máxima de 16, mínima de 2 y vientos de 16 kilómetros por hora. Para el día lunes, una máxima de 17, mínima que llegará a los 2 grados centígrados y vientos de 6 kilómetros por hora. Y se estarán presentando las condiciones del tiempo para estos próximos días. Tenemos días bastante frescos para que se abrigue muy bien antes de salir. Hasta aquí la información del estado del tiempo. Que pase usted una excelente noche. Bien, lo mejor del deporte. Buenas noches. Los guerreros de Golden State siguen invictos en la NBA. Tienen ya 20 triunfos. Ahora se impusieron a los Hornets de Charlotte. El estelar Stephen Curry anidó 40 puntos en la canasta para la victoria 20 de los campeones Warriors de Golden State en la victoria 116-99 ante Hornets de Charlotte en juego de temporada regular de la Asociación Nacional de Baloncesto. De esta forma, el astro Stephen Curry se sumó al homenaje que Hornets rindió a su padre, Wardell Stephen, al acertar 8 de 11 tiros de 3 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias. Para continuar la marcha perfecta de Golden State, Klay Thompson cooperó con 21 unidades y más distante quedó Festus Ezeli con 9, al tiempo que Draymond Green lució con 11 rebotes y repartió 9 asistencias. Por los Hornets de Charlotte hubo bajas puntuaciones y el más destacado fue Nicolas Batum con 17, acompañado de Frank Kaminsky y Jeremy Cordero con 13. Por otro lado, Sixers de Filadelfia volvió a las andadas
porque después de su primera victoria en la temporada regular de la Asociación Nacional de Baloncesto, fue reducido a la derrota al ser superado 99-87 por los Knicks de Nueva York. Filadelfia se impuso la víspera por 103-91 a los Lakers de Los Ángeles para ganar un duelo de equipos que andan de capa caída en esta campaña, pero con la derrota, los Sixers se encuentran con 19 derrotas por un triunfo. La quinteta de casa tuvo una baja producción individual, pero la suficiente en lo colectivo, en la cual el más destacado fue Kristaps Porzingis con 17, seguido de Aaron Aflalo con 13 y Carmelo Anthony y Jerian Grant con 2. Los guerreros siguen invictos, licenciado. Y además es un récord de todas las épocas, ¿no? Sí, 16 victorias, pero ya la ampliaron hasta 20. Bueno, 4 más. por eso se rompieron, igualaron el récord en 16. Sí. Lo superaron en 17 y ya ahorita Ya y en llevan 20 ya es un récord Y no se muy difícil. Y no se ve quién los pueda frenar. No, muy difícil en los próximos 20 o 30 años Exactamente. de que alguien vaya a igualar eso. Sí, como campeón, el máximo campeón había logrado 14 victorias. Ya un equipo había empezado con 16 sin ser campeón. Y ahora Golden State ha roto todos los récords como campeón y como Y estos otro son equipo. récords que sí cuentan porque el otro día me estaban diciendo, bueno, es que Kobe Bryant ha sido el mejor anotador de los Lakers de toda la vida. Y dices tú, sí, Pero no de la NBA. no, o sea, no de la NBA y luego ha jugado toda su vida profesional con Lakers, que son 20 años, Sí. y lo comparan con Abdul-Jabbar, Karim Abdul-Jabbar, que solamente jugó con los Lakers 6, 7 años, porque él antes era el jugador estrella de los Milwaukee Bucks. Exacto. Entonces, si con solo 7 años Karim Abdul-Jabbar es el tercer mejor anotador de la historia de los Lakers, pues entonces el otro con 20 años pues tiene muy poco mérito. Y el máximo de la NBA es Abdul-Jabbar, precisamente, Así es. contando los equipos en los que estuvo. Y cuando tenían frente a un Will Chamberlain que era una torre dificilísima de superar. Así es. Y Karl Malone, que estuvo en Utah, que también estuvo siempre en Utah, es el segundo lugar. Así es. Bueno, vámonos. Oye, antes de que nos vayamos, pues no sea malo, pues ¿y los Bravos qué? Los Bravos el sábado tienen la oportunidad de ganar el torneo por primera vez. Si ganan, Se va a entregar un trofeo en Ciudad Juárez si de ganan- Liga de Ascenso. Si ganan 1-0 en los primeros 90 minutos, ¿se obliga a penaltis? Sí, 1-0 obligaría a tiempos extras y luego en su caso, si persiste el empate, a penaltis. Un 2-1 a favor nos mata por el gol de visitante. No, ya no cuenta. En esta instancia ya no cuenta el gol de visita ni la posición en la tabla. Ya Ok, entonces 2-1 y somos campeones. Así es. Bueno, Perfecto. 2-1 global. Pues ya no hay boletos, así que si no compró boletos, pues escúchelo por radio, aprenda a verlo con un dron, no sé cuántos drones vaya a andar ahí volando por encima del estadio. Va a haber una pantalla en la X ¿Sí? para que vea la gente que no puede ir al estadio. Perfecto. Bien, se nos acabó el tiempo. Queremos agradecerles el favor de su atención. Los invitamos a que se mantengan en sintonía para que sigan ustedes disfrutando la excelente programación que Canal 5 tiene para todos ustedes. Y bueno, mañana aquí los esperamos, misma hora, mismo canal. Mientras tanto, ya hasta entonces, pásenla ustedes estupendamente bien. Gracias. Buenas noches.